Bueno, buenos días. La verdad es que para mí es un enorme placer tener a uno de los grandes maestros, no solo por el acto de esto, sino por tantos años que nos has inspirado a los jóvenes, ¿no? Un poco a... lo que habéis hecho es grandioso, ¿no? Lo hablábamos un poco antes de empezar de que lo que habéis hecho no sois ni siquiera conscientes de lo que habéis hecho, ¿no? Porque todo esto que llega ahora es gracias a vosotros, ¿no? Y para ti, ¿qué significa la situación actual? ¿Cómo ves? Porque has pasado por tantos momentos del trasplante. Bueno, yo en principio, cuando yo empiezo la residencia se habían hecho 20 o 25 trasplantes y estaban fundamentalmente el Clinic y la Fundación Jiménez Díaz un poco, ¿no? Pero yo en los hospitales en que estuve, tanto en Puerta de Hierro como en Oxford y todo esto, a pesar de que el profesor de Oxford, el jefe Peter Morris, era cirujano, pero el seguimiento en general, al tener el trasplantado tanto contenido de medicina interna, pues los nefrólogos tienen un papel y tenían un papel, por lo menos en el trasplante de riñón. Luego, lo que comentábamos antes también, el panorama ha cambiado con la aparición de todos los trasplantes de órganos no riñón, pero en principio cuando se hace un congreso a propuesta generalmente de cirugía como es este, pues la inmensa mayoría de los asistentes son nefrólogos. Quiere decir que en número el trasplante más frecuente, no hablo de córnea, el trasplante más frecuente, pero los otros tienen un protagonismo y unas dificultades quirúrgicas muy importantes, pero yo, a pesar de haberse creado la sociedad, no sé si la están utilizando lo suficiente o no. Claro, puede ser, ¿no? Pero claro, pero es que no es fácil. Sociedad, al final la sociedad supone una dedicación, una implicación, un trabajo. El trabajo que hicisteis al principio cuando la creasteis, esto no fue creo una sociedad y ya está, ¿no? Es un trabajo que hicisteis para que lleguemos a donde estamos ahora, ¿no? Ellos, yo no sé si, seguro que ganas tienen, pero claro, esa dedicación extra que hicisteis cuando creasteis, claro, eso no lo puede hacer cualquiera y no lo sabe hacer cualquiera, ¿no? Claro. Tienen que dedicar una cantidad de tiempo extra a cosas, no diría yo administrativas, por lo menos de organización. Claro. Y a veces es complicado porque... Y encima no molestar, además nacisteis como en un momento que estaba la sociedad de trasplante, ¿no? Claro. Se había quedado la madrileña, la andaluza, ¿no? Luego había las regionales, ¿no? ¿Dónde encajaba? En principio era para sustituir a todas, pero al final se quedaron todas. Y lo más, y te he dicho inicialmente, esto te importa todavía más, es que la catalana era la que hizo el papel de española de trasplante, porque al final íbamos allí, a la catalana, íbamos a Barcelona, entonces ahora resulta que esta ha adquirido más protagonismo y yo no sé, como el tema está en cómo se reparte también la financiación, hablando en plata, pues la industria tiene que apostar por alguna. Sí, tiene que buscar las fórmulas complementarias, ¿no? Sí que tiene que haber un eje principal y luego si se quiere mantener lo otro que tenga sentido común. A lo mejor más como grupos de trabajo más pequeños, con los problemas que hay regional. ¿Y tú cómo ves con todo lo que has vivido del trasplante, la situación actual? De cara al futuro, ¿cómo la ves? ¿Vamos en una buena dirección? ¿Qué nos puedes aconsejar a los que somos más jóvenes? Yo veo una cosa curiosa, es que el titular es que España es líder en trasplante de órganos y en general en trasplante de riñón, y eso se basa en dos pilares fundamentales. Uno es que hay una sanidad pública potente y que la gente se fía de esa sanidad. Vale. Y entonces, cuando tú le estás pidiendo los órganos a un posible donante cadáver con la familia allí en pleno duelo, están en general satisfechos del trato que se les ha dado, ¿no? Entonces, yo no sé si es universal o no. Yo, por ejemplo, ya te digo, Peter Morris es cirujano y yo veía que faltaba un poquitín del manejo diario de un paciente con mucha patología de medicina interna para que sea un cirujano el responsable del seguimiento, ¿no? Y de hecho, lo que hacía Peter Morris es introducía en el equipo a un nefrólogo y a mí me explicaba que era porque
para que controlar bien la tensión arterial. Digo, bueno, alguna cosa más habrá. Pero eso es lo que hay. Así sí, pues, sí, bueno, funciona. nosotros en el Clinic el trasplante empezó en urología. Claro. Empezó en urología y nosotros éramos nefrólogos asociados a urología. Gil Vernet, lo que pasa es que él se apoyó en Carals. Claro, ¿no? Empezaron a hacer eso y luego ya, después de muchos años, ya pasó al servicio de nefrología, ¿no? Y ahora ya tenemos una simbiosis, ¿no? Que es una cosa que yo creo que es muy recomendable, ¿no? Que el urólogo y el nefrólogo sean casi como compañeros, ¿no? No rivales, ¿no? Allí en Valdecilla el seguimiento durante ello y luego post es más del nefrólogo. Nosotros, en general, ellos, si hay una complicación quirúrgica, no le importa que tú la diagnostiques y si ellos tienen que intervenir, intervienen, pero no hacen un seguimiento continuado. Sí. Yo no sé si por la tradición histórica que siempre lo hemos llevado nosotros, pero así ha sido. Sin embargo, fíjate, en el Hospital Necker, que también estuve un par de temporadas, Hamburgier, era tanto la potencia de Hamburgier que los urólogos, que también eran muy potentes, no tenían casi protagonismo. Después del acto quirúrgico era el nefrólogo el que decidía y se citaban los pacientes en las consultas de nefrología. Eso es lo que yo viví, pero no sé ahora ni cómo está ni nada, pero así era. Y te hablo de Hamburgier y de París y de Oxford, dos sitios potentes en los que siempre me gusta también decir que el trato y la asistencia diaria al paciente nefrológico y al paciente renal no es mejor en esos sitios, que son los que publican y de los que nos nutrimos científicamente y en cuanto a investigación clínica, pero no tiene el paciente podríamos decir, no recibe esos beneficios de ese mayor, podríamos decir, conocimiento, ese mayor capacidad de análisis de sus datos, no lo viven directamente, porque cuando he visto nefrólogos con buena formación en medicina interna y todo eso, el seguimiento es un poco más completo. Esa es mi opinión. Sí, pero fíjate, hablábamos antes con Leocadio Rodríguez, que es el geriatra que está metido, y María José Pérez Sáez, que está trabajando con la fragilidad. ¿Tú crees que el perfil ahora de paciente trasplantado es más complejo que el de entonces, desde el punto de vista de medicina interna, de comorbilidades o demás, o realmente vosotros os enfrentabais a miuras? Yo tengo una diapositiva en que el límite de edad para receptor de un trasplante renal eran 45 o 48. O sea, y ahora lo miras y dices, pero hombre, la edad ha ido aumentando conforme aumentando la del nefrólogo, me imagino. Pero en realidad teníamos unos límites estrictos y claro, la fragilidad, la morbilidad acompañante, todo eso, es que ahora la lista de receptores, por ejemplo, hospitales como el nuestro, que ahora el área de Cantabria se ha reducido porque se han distribuido un poco por las autonomías y tal y cual, resulta que, claro, si la lista de espera no es muy grande y la mayoría de ellos tienen más de 75, 80 años, pues no es difícil tener una lista de receptores amplia para poder elegir. Encima, bueno, los donantes afortunadamente también son de más edad porque estamos viviendo casi de la hemorragia o de la trombosis cerebral más que del accidente de tráfico de moto, que era el donante ideal de hace 40 o 50 años, pues ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Ha cambiado. Sí, pero yo la sensación, por ejemplo, ya sabes que me dedico al donante vivo, ¿no? Ahora, para este año, para la SENA, está analizando los perfiles en estos 50 años que llevamos haciendo, y parecía que el perfil del donante no ha cambiado, porque yo creo que somos extremadamente rigurosos en aceptar donantes, pero el perfil de trasplante ha cambiado no solo por la edad, sino porque el paciente que incluimos es que tiene una cantidad de comorbilidades, unas patologías que si le das un buen órgano, esa persona va a ir bien, pero como le des un órgano no marginal, que es un término que nunca nos ha gustado, ¿no? Pero un órgano que va a necesitar pues el paciente que esté preparado para sufrir, no óptimo, claro, no todos los pacientes están preparados para... Entonces, me da miedo que este liderazgo
que estamos haciendo no vaya acompañado de un liderazgo en calidad de los órganos, ¿no? Que es una cosa que Beatriz Domínguez está luchando por esa calidad, ¿no? Y claro, te da pavor por lo que comentas, ¿no? Toda esa experiencia que vosotros vivisteis, la tenemos que aprender nosotros ahora, y como poco puedes inventar en el día a día, aunque vosotros tenéis mucho campo de hacer cosas nuevas, hay que tener mucha responsabilidad, que lo que quieres hacer tú para aportar al mundo pues sea algo que no suponga un problema para los pacientes, ¿no? Absolutamente. Y estas determinadas fuentes de órganos o estrategias que hacemos, pues a veces dices, cuidado, ¿qué paciente le estamos ofreciendo esto, ¿no? Claro. Porque no es lo que teníamos hace 40 años. Claro. De hecho, ahora, caricaturescamente hablando, ahora mismo la donación de vivo sería la inversa. O sea, el receptor sería el padre o la madre, y el donante es de 20 y tantos años que está sano. Pero antes era la inversa, ¿no? Eran los padres los que donaban, y era más frecuente en el trasplante de vivo. Pero ahora resulta que es que el receptor es el enfermo, y el enfermo es el de mayor edad. Entonces, no sé, y el tema de las para cosas ellos que van cambiando. Sí. Y tú has sido un experto en inmunología, la inmunosupresión, has sido el padre de la mayoría de los inmunosupresores en España. La medicación que tenemos ahora y que vamos utilizando para estos pacientes que tenemos, ¿tú crees que es demasiado? Podemos individualizar, porque has hablado mucho de individualización y quizás es un término que estamos perdiendo, ¿no? No sé. Yo me acuerdo que lo primero que pasó cuando la ciclosporina es que los cirujanos que eran responsables de unidades enloquecieron un poco, decían, pero ¿cómo vamos a utilizar un fármaco nefrotóxico, no? Decía, pero hombre, y bueno, porque es mucho más potente que el otro, más potente que el anterior, pero es que es nefrotóxico, sí, pero si se usa bien no es nefrotóxico. Bueno, total, que todo eso creó un lío mental para algunos más, y les complicó más la vida todavía a los cirujanos de trasplante, ¿no? Pero en principio hay que reconocer que son cambios fundamentales. Quiero decir, si lo midimos por el índice de rechazo agudo de los pacientes que salen ahora del hospital sin ninguna crisis, no tiene nada que ver con antes. Se utiliza, yo qué sé, tacrolimus y micofenolato o cualquier asociación o triple, no tiene nada que ver. Es que antes era casi inevitable que se fueran con una crisis o dos de rechazo agudo y estuvieran muchos más días ingresados y fuera. Pero es un tema un poco de todo, ¿no? Claro, hay que recordar también que yo lo comentaba ayer en la charla, es que hasta 1900 no se sabían suturar los vasos. Hasta 1900 no se le ocurre a Alex Carrel, no se ocurre que no se puede arrugar el endotelio, porque entonces el vaso se trombosa. Pues fue el primero que consiguió que los vasos no se trombosaran. Entonces, que hace poco más de un siglo. Y luego luego el tema más curioso es que desde ese momento hasta que se puede hacer algo y empieza un poco a moverse la inmunología con Medawar y tal, hasta entonces no había ninguna opción. ¿No? Hubo 40 años en que hubo un intento curioso que hizo un ruso con un trasplante de cadáver a un receptor muy joven vivo, un ruso que se llama Voronoi, y lo publicó en el Siglo Médico Español, lo publicó en una revista española, seguramente pues no se lo aceptaron en ningún lado, pero pues yo tengo unas diapositivas del Siglo Médico en que se ve la publicación de Voronoi, en que hace, y luego hizo 5 más, el tío siguió insistiendo porque sabía que esa era la salida, cuando no había diálisis, entonces hizo 5 más y fracasaron todos, o sea, 100%. No hay ninguna duda. Pero claro, estamos pasando de que no se suturaban los vasos a que no aparezcan, hasta que no aparece con Gertrude Elion un inmunosupresor medio válido, y luego se empiezan a orientar la inmunosupresión y el manejo de los pacientes, a pesar de la mayor edad, hacia mejores resultados generales del trasplante, ¿no? Y eso es una historia fascinante, pero
pero es lo que hay. Sí, yo creo que recomiendo a todo el mundo que quiera hacer trasplante que lea esa historia. Claro. Yo me la leí y es fantástico cuando ponían al principio los riñones en un brazo, en una pierna, y buscaban cosas. Es fascinante. Hay una foto por ahí que está en la ingle. Sí, es una situación. Tenía ventaja que lo veías y te ponía negro. Sí, y un poco para terminar, ¿qué recomiendas no solo a la sociedad científica que tú fundaste, sino al trasplante en general? ¿Cuál es la dirección para que en los próximos, 10 años tenga el éxito que has tenido tú con todo? A mí me parece que los problemas, hay algunos problemas que tienen una solución fácil y otros que no. Por ejemplo, que no la tienen porque es evidente que ahora los receptores van a tener mayor edad. Que la donación de vivo menos algunos sitios específicos es un problema, no es un problema, es una solución que no todo el mundo va a tener el número suficiente para poder hacerlo por esta disparidad de edad. Es muy difícil, cuesta más que un paciente de 70 años que esté enfermo acepte el riñón de un hijo que una madre o un padre se lo den a ese hijo cuando tienen ellos 50 años más y el joven 20 o 25. Eso va a ser una dificultad ya permanente, ya esa hay que torear con ella y es la que hay y hay que aprenderse. Y todo eso es volver a potenciar equipos potentes. Por ejemplo, yo decía, uno de los inventos o una de las aportaciones importantes, pues parece una tontería, pero a mí me parece que una aportación fenomenal ha sido la ecografía. Hombre, es decir, si nosotros, los que lo tenemos en el servicio, por ejemplo, que no tienes que depender de rayos, que no molesta la lista de espera, que el propio nefrólogo que lleva la planta puede hacer la ecografía en la cama o en una habitación al lado y ver si los vasos están patentes, si el uréter está dilatado en un minuto. Esas pequeñas aportaciones van sumando. Claro. Bueno, la radiología ha mejorado, la posibilidad de la radiología intravascular invasiva soluciona problemas. Todo eso se va sumando sin que haya sido un resultado espectacular. Porque también pasa que la aportación de la industria significa necesidad de rentabilidad. Y cuando tú dices, no, es que ahora mismo el éxito es el 85, el 90%, con el régimen actual. Ahora tú tienes que invertir unos miles de millones para ganarte el 5% que queda y pelearte con la triple o pelearte con los inmunosupresores que se están usando. Y eso ya ahí estamos hablando de dinero. Sí, es más complicado. Entonces yo no sé si va a haber ahora la inversión suficiente en la industria. Como, quiero decir, pues seguro que sí, van a salir y salen y siguen saliendo, por ejemplo, monoclonales magníficos que van a tener un blanco muy definido porque para eso se diseñaron tan perfectamente por Milstein y Jenner y estos, todos ellos premios Nobel, claro. Pues tú ahora puedes diseñar un monoclonal contra algo concreto, pero que te solucione todos estos problemas que estamos hablando, la edad, la comorbilidad, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si es un bronquítico crónico, si tiene una hipertensión y unos vasos ya rígidos. Entonces estamos en un momento en que hay que torear con lo que tenemos y son morlacos de 6 años. En fin. Bueno, pues muchas gracias. Para mí ha sido, a nivel emocional y personal, ya sabes que te tengo mucha estima y por todo no solo por lo que has hecho, sino a nivel personal y la verdad es que te agradezco mucho que hayas tenido este tiempo y sobre todo seguir aprendiendo, porque yo creo que esto es un punto y seguido, no creo que sea un punto y aparte conociéndote como lo eres. A vuestra disposición cuando queráis y para lo que queráis. Muchas gracias, Manolo. A ti.